Bien, buenas noches. Vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a esta clase en vivo sobre cómo crear exámenes en Moodle. Bienvenidos a este webinar del curso e-learning. Para los que no me conocen, mi nombre es Bárbara Briceño. Soy ingeniera en computación, tengo maestría en e-learning y soy la docente a cargo del curso e-learning de CAMEX. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta noche. Ok, para dar inicio vamos a hablar sobre cómo crear exámenes en Moodle. Vamos a hablar un poco de la importancia de esta herramienta para el desarrollo de las evaluaciones dentro de la plataforma Moodle, ¿verdad? Vamos a crear un examen. Vamos a borrar este que tenemos por aquí. Vamos a crear el primer examen con el que vamos a trabajar, que consiste en el desarrollo de la última evaluación de un curso. Tenemos aquí el curso de Ciencias Integradas, ¿verdad? Al cual le vamos a desarrollar su examen final. Entonces, comencemos. Para elaborar un examen, el primer paso que debemos llevar a cabo es trabajar con la herramienta del cuestionario. Recordemos que para agregar un recurso o una actividad dentro de la plataforma Moodle, lo vamos a hacer a través de la opción Añadir actividad o recurso. Si recordamos, tenemos entre todas las herramientas que nos presenta Moodle, tenemos la del cuestionario. El cuestionario es el que nos permite agregar un examen dentro de la plataforma. Entonces hacemos clic en la opción cuestionario y posteriormente en agregar. Les comento, para crear un examen es bastante complejo. ¿Por qué les digo que es complejo? Porque en primer lugar tenemos que crear y configurar la herramienta como tal y posteriormente agregar cada una de las preguntas. Entonces, como primer paso, vamos a configurar el cuestionario en todos los recursos que se van a trabajar para luego poder agregar las preguntas. Lo primero que hacemos es agregarle el nombre, que en este caso es, por ejemplo, examen final del curso. Vamos a suponer que este es el examen final del curso. Fíjense que posteriormente tenemos el cuadro de texto que nos solicita que le agreguemos una descripción. Aquí es donde nosotros debemos dar las indicaciones del examen. Estas indicaciones deben ser lo más detalladas posible. Yo por aquí ya tengo el texto por el factor tiempo con el cual vamos a trabajar. Entonces, fíjense bien. Tenemos aquí, agregamos el texto, aumentamos el tamaño, ¿verdad? Tenemos aquí, a continuación se presenta el examen del curso. El siguiente examen consta de 10 preguntas de 2 puntos cada una. En este caso, yo debo indicar la cantidad de preguntas que estoy agregando al examen y se recomienda, la nota mínima probatoria, ¿verdad? De qué tiempo dispone el estudiante para desarrollar el examen y cuántos intentos, eso nos faltó por aquí, cuántos intentos tiene el estudiante para llevar a cabo su examen. En este caso vamos a indicarle que dispone de 2 intentos. Por supuesto, todo esto que le estamos indicando aquí lo debemos configurar dentro de la herramienta. Entonces decimos, a continuación se presenta el examen del curso. El siguiente examen consta de 2 preguntas, de 10 preguntas, perdón, de 2 puntos cada una. La nota para aprobar es mínimo 13 puntos en este caso. Dispone de 60 minutos para completar su examen. Dispone de 2 intentos, es decir, que si el estudiante presentó el examen y falló, tiene una oportunidad de presentarlo nuevamente. Y por último, tenemos por aquí una recomendación que es asegúrese de estar preparado y de no interrumpir el proceso sin haber enviado el cuestionario. Buenas noches, Jane. Gracias por acompañarnos. Entonces, ya una vez que le hemos dado las indicaciones, también le podemos agregar una imagen. Recordemos ya cómo trabajamos tanto el texto como la imagen. Vamos a agregarle una imagen que yo tengo por aquí ya lista. Por supuesto, alusivo a lo que es el tema de las evaluaciones, ¿verdad? Tenemos por aquí un GIF animado. Esto con el fin de enriquecer un poquito la herramienta, de que cuando el estudiante ingrese, pueda ver las indicaciones y sea un poquito más atractivo a la vista del estudiante.
Ok, ahí se está subiendo la imagen, ya tenemos 75%. Ya va a terminar de subirse. Una vez que tenemos ya las indicaciones, el examen con su imagen, con todo su formato, pasamos a hacer toda la configuración o la parametrización del examen. Aquí me dice que está de 403, vamos a bajarle un poquito ese tamaño a 300. Ok, a 300, la alineación vamos a decirle que lo queremos a la izquierda del texto, con un espacio vertical y horizontal de 20. Listo, eso es para la imagen. Ok, allí tenemos el examen, las indicaciones del examen. Ahora vamos a configurar todo lo que es la herramienta. Si ustedes observan aquí más abajo, se nos presenta una serie de opciones que nosotros debemos indicarle a la plataforma con respecto a ese examen. Por ejemplo, la temporalización, la calificación, esquema, comportamiento, opciones de revisión, apariencia, restricciones, etc. Si abrimos cada una de estas categorías, se nos despliegan una serie de opciones. ¿En qué consiste la temporalización? Yo puedo indicarle a la plataforma que ese examen se va a abrir desde una fecha hasta una fecha determinada. Por ejemplo, así como lo hacemos en las clases presenciales, yo le puedo decir al estudiante, tenemos examen el día miércoles, por decir algo. Tenemos examen el lunes primero. Entonces, ¿qué hago yo? Habilito para que el examen se me abra en esa fecha en específico, el 1 de septiembre del 2020. E incluso le puedo indicar a qué hora, ¿verdad? Yo le puedo decir al estudiante, el examen va a ser a las 14 horas, ¿verdad? O a las 2 de la tarde, que es lo mismo. A las 14 horas con 0 minutos. A esta hora se va a abrir el examen. Ya por supuesto, si el estudiante sabe, él debe ingresar es en la hora correspondiente. Esto depende de las necesidades del curso. También tenemos cursos con que los exámenes están abiertos todo el tiempo y el estudiante lo presenta en el momento en que lo requiere. E incluso también le puedo indicar en qué momento se cierra el examen. Yo le puedo decir, este examen se cierra, se abre el 1 de septiembre y de allí el estudiante tiene para presentar hasta el 3 de septiembre. Ya luego del 3, si el estudiante intenta ingresar, no va a poder porque el examen va a estar cerrado. Este examen va a estar abierto desde el 1 hasta el 3 de septiembre. Ok, posteriormente tenemos lo que es el límite de tiempo. Yo le puedo indicar qué tiempo va a durar el examen. Si el examen me va a durar 60 minutos, como lo indiqué aquí en la explicación que le estoy dando al estudiante, o le puedo decir tantas horas, tantos días, tantas semanas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el estudiante abre el examen, al pasar los 60 minutos, ese examen se cierra, ¿verdad? Es como cuando el profesor le quita la hoja al estudiante, le dice, te doy el examen, tienes una hora para presentar, y a la hora comienza el profesor a recoger las hojas. Igualito lo podemos hacer aquí. Una vez que el estudiante abre su examen, podemos darle un tiempo límite para responder. Si no queremos darle un tiempo límite, simplemente deshabilitamos esta opción. Igual, si no queremos darle un tiempo para que se abra y se cierre, simplemente se deshabilitan estas opciones. Ok, ya con respecto al tiempo límite lo tenemos. Vamos a habilitarla porque se le dio en las indicaciones. Luego me dice, cuando el tiempo ha terminado, me das 3 opciones. Si el envío se puede realizar automáticamente, si hay un periodo de gracia o si el envío se hace después que el tiempo termine. Estas 3 opciones se habilitan si yo le doy un tiempo límite, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir, ok, el examen va a valer 60 minutos. Y una vez que pasan los 60 minutos, el envío del examen se realiza automáticamente. O una vez que pasan los 60 minutos, hay un periodo de gracia. Entonces, aquí le digo de cuánto es ese periodo de gracia, ¿verdad? Ok. Vamos a decirle que el envío se realiza automáticamente. La calificación, muy importante. Vámonos para esta categoría que tenemos aquí. En la calificación le vamos a indicar, por ejemplo, cuánto es la calificación mínima para aprobar, ¿verdad? ¿Cuántos intentos permitidos tiene el estudiante? Si nos fijamos aquí en la parte superior, le estamos indicando que dispone de 2 intentos, ¿verdad? Entonces, ¿eso dónde lo vamos a configurar? Aquí en los intentos permitidos. Si yo le digo sin límite,
como lo trae por defecto el cuestionario, es importante que ingresemos siempre que estamos creando un examen, ingresemos a configurar el cuestionario. ¿Por qué? Porque él trae por defecto unas opciones que de repente no coinciden con las necesidades que yo tengo, ¿verdad? Con respecto al curso. Entonces, fíjense que aquí me dice que los intentos permitidos son sin límite, es decir, si el estudiante reprueba el examen, puede volver a ingresar a presentar. Y si reprueba, puede ingresar cuantas veces quiera porque no le estamos dando un límite. En este caso, yo le indico que el límite es de 2, tiene 2 intentos, lo cual quiere decir que si él reprueba el examen, ya la plataforma le va a indicar que queda un solo intento. Y si vuelve a reprobar, bueno, ya no puede volver a presentar. Y por último aquí, en cuanto a calificación, le indicamos el método de calificación. Quiere decir, ¿qué calificación me va a tomar si tiene 2 o más intentos? Pues le puedo indicar que me tome la calificación más alta, es decir, si en un examen sacó 10 puntos y en el otro sacó 20, que tome los 20 puntos. Le puedo indicar que promedio de calificaciones, ¿qué quiere decir promedio de calificaciones? Bueno, si sacó 20 en un examen, en un intento y en el otro sacó 10, el me promedio lo suma, 20 más 10, 30, entre 2, 15. El promedio sería 15, la mitad, ¿verdad? O igual, si son 3 o 4 intentos, igualito, los suma todos y los promedia y los divide entre la cantidad de intentos. Le puedo decir que me tome la nota del primer intento o la nota del último intento, ¿verdad? Entonces, podemos jugar con todos estos, con todas estas opciones. Luego tenemos lo que es el esquema. En el esquema yo le voy a indicar, por ejemplo, si quiero cada pregunta en una página nueva o cómo quiero que se me presente el examen, ¿verdad? Yo puedo indicarle que yo quiero que cada pregunta vaya en una página, que todas las preguntas vayan en la misma página, que cada 4 preguntas vayan en una página nueva, etc. Yo puedo jugar con eso, ¿verdad? Ok, el método de navegación, puedo decir que sea libre o que sea secuencial. ¿Qué quiere decir libre o secuencial? Yo le puedo indicar que tome primero la pregunta número 1 y luego me aparezca la número 8, luego la número 20, o secuencial, pues una detrás de otra. Primero la 1, la 2, la 3, la 4. Como les digo, todo esto depende de las necesidades de nosotros como profesor, de qué es lo que nosotros queremos restringir o qué tan estrictos o flexibles queremos ser con el examen. Luego tenemos el comportamiento de las preguntas. Yo le puedo indicar aquí que las preguntas me las ordene al azar, ¿verdad? Es decir, que las preguntas aparezcan de forma aleatoria o que me aparezcan de forma secuencial, ¿verdad? Aquí el tipo de retroalimentación, yo le puedo decir que interactiva con varios intentos, modo adaptativo, retroalimentación diferida, inmediata. ¿Qué es la retroalimentación? Cuando el estudiante entrega una respuesta, yo puedo automatizar el cuestionario para que le dé un feedback a esa respuesta. Por ejemplo, si la respuesta está correcta, le puedo indicar excelente, hiciste un buen trabajo. Si la respuesta es incorrecta, debes estudiarlo un poco más. Ya eso lo vamos a ver ahorita cuando ingresemos a cada una de las preguntas. También le puedo decir que cada intento se basa en el anterior. Eso ya depende de las preguntas con las cuales se esté trabajando. Luego pasamos a lo que son las opciones de revisión. ¿Qué son las opciones de revisión? Es lo que el estudiante va a visualizar después de cada intento, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiante va a ver el intento. ¿Qué es el intento? Pues si ustedes quieren ver cada una de las opciones, este simbolito de interrogación que aparece en un costado me puede dar la definición de lo que yo estoy viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, el intento quiere decir que el estudiante puede revisar su intento, es decir, él puede revisar lo que hizo e incluso lo puede modificar, por supuesto, antes de enviar el examen. Puede ver si la respuesta fue correcta, es decir, yo le puedo dar una retroalimentación cuando el estudiante responde y puede ver antes de enviar el examen si la respuesta ha sido correcta o incorrecta. Puede ver la cantidad de puntos, es decir, si contestó correctamente, puede ver que acumuló 2 puntos más, por ejemplo.
Si no, puede ver que continúa en la misma cantidad de puntos. Puede haber una retroalimentación específica o una retroalimentación diferida. ¿Qué es la retroalimentación específica? Específica es con respecto a si la respuesta es correcta o incorrecta. Yo le puedo dar una retroalimentación para cuando es correcta y otra para cuando es incorrecta. O una retroalimentación general, que la retroalimentación general es sí, como su palabra lo dice, general, no depende de si la respuesta es correcta o incorrecta, sino que yo le puedo dejar allí una retroalimentación que sirve para cualquiera de los dos casos. También puede, pues aquí, según esto, también puede ver la respuesta correcta. Por ejemplo, el estudiante respondió de forma errónea, se le presenta allí cuál es la respuesta correcta. O una retroalimentación global. Todo esto yo lo puedo dejar marcado o desmarcar. Yo por lo general le quito lo que es respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no me interesa que el estudiante vea cuál es la respuesta correcta si tiene más de un intento. Eso por un lado. Esto también se puede configurar para que ocurra inmediatamente después de cada intento o más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. Todo depende de las necesidades, ¿verdad? Todo depende de cómo nosotros como estudiantes lo queramos configurar. Entonces yo por lo general le quito la marca a lo que es respuesta correcta, de manera que el estudiante cuando presenta en un primer intento no vea la respuesta correcta. Luego en apariencia yo le puedo indicar que muestre la imagen del estudiante o que no la muestre, sin imagen o con imagen. E incluso le puedo indicar que la imagen pequeña o la imagen más grande. ¿Qué hace esto? Cuando el estudiante está presentando, si él agrega una foto en su perfil, puede aparecerle esa foto mientras está presentando. Y nosotros como docentes podemos verlo en el momento que está presentando. ¿Cuántos decimales de la calificación? También lo podemos configurar. Yo le puedo decir que la calificación sin decimales, con un decimal, con dos, etc. Ok, aquí en restricciones extras sobre los intentos, yo le puedo agregar una clave. Yo como profesor le puedo decir, le puedo colocar aquí una clave. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Incluso si le doy aquí al ojito, veo qué clave le acabo de colocar. ¿Para qué esa clave? Bueno, yo le puedo decir, le puedo indicar al estudiante que necesita que yo le entregue una clave para presentar el examen. Eso todo depende, pero es para que sepamos que los exámenes también pueden tener clave. Ok, una retroalimentación global. ¿En qué consiste la retroalimentación global? Yo le puedo dejar aquí un mensaje, por ejemplo, si sacó el 100%, excelente, has realizado un gran trabajo, por ejemplo. Vamos a colocar esto un poquito más grande para que lo puedan ver. O le puedo indicar que hasta un límite de calificación de, no sé, de 40%, que sería menos de la mitad, ya le parecería una retroalimentación como, por ejemplo, puedes mejorar, repasa el material de estudio. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Con esto lo que yo le estoy diciendo es que el estudiante que obtuvo 100 puntos, ¿verdad? O hasta que obtuvo 100 puntos, le va a salir un mensaje que indique excelente, has realizado un gran trabajo. Pero el estudiante que obtuvo hasta un 40%, le va a salir un mensaje que le indique puedes mejorar, repasa el material de estudio. Luego tenemos lo que son los ajustes comunes del módulo. Esta es la disponibilidad, si el examen va a estar visible o va a estar oculto para los estudiantes. Esto de ID es porque eso ya es para lo que es el cálculo de las calificaciones. En el ID nosotros simplemente le agregamos una codificación para la fórmula de la calificación según la ponderación que tenga el examen, pero ya eso lo veremos después. Y grupos, bueno, porque a veces trabajamos dentro de Moodle por grupos, entonces si te trabaja por grupo le debemos indicar que son grupos separados o grupos visibles. O en este caso, que no estamos trabajando por grupos, lo dejamos así, no hay grupos. Restricciones de acceso. Las restricciones de acceso es lo que nosotros necesitamos que se cumpla para que el estudiante pueda presentar el examen. Por ejemplo,
yo le puedo indicar aquí una restricción de calificación. Yo le puedo decir al estudiante, al examen, que para que el estudiante pueda presentar este examen, tuvo que haber aprobado la evaluación de la unidad 2 con un mínimo de 65%, que son 13 puntos, ¿verdad? ¿Qué le estoy indicando yo aquí? Que hasta que ese estudiante no obtenga 13 puntos en el examen anterior a este examen, no va a tener visible este examen. Y la finalización de la actividad, yo le puedo indicar que los estudiantes marquen la actividad manualmente, ¿verdad? Ok, le puedo indicar que los estudiantes marquen la actividad de forma manual como completada, o le puedo indicar que la actividad aparezca como completada cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, fíjense que todo esto es la parametrización solo del examen. Hasta ahora no hemos comenzado a trabajar con las preguntas. Por eso yo les comentaba en una oportunidad que el examen requiere un webinar solo, porque es un recurso bastante completo, bastante complejo, y es muy importante que tengamos en cuenta una serie de condiciones, una serie de elementos que se deben, que le debemos dar importancia al momento de configurar el examen. Entonces, hasta aquí vamos a darle guardar cambios y ya tenemos el recurso del cuestionario, que es el examen, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el examen final del curso. Fíjense que me parece como inhabilitado por la restricción que yo le coloqué. ¿Qué me está diciendo aquí? Que no está disponible porque necesito conseguir la puntuación requerida en la evaluación de la unidad 2. Cuando el estudiante ingrese, yo como profesora sí puedo entrar, pero si el estudiante ingresa, no va a poder entrar al examen porque le va a salir este mensajito, y hasta que él presente la evaluación de la unidad 2, no va a poder ingresar al examen, ¿verdad? Ok, entonces les comentaba, hasta ahora tenemos simplemente configurado solo la herramienta. Ahora nos falta comenzar a agregar y a configurar cada una de las preguntas que se trabajan dentro de esta herramienta. Entonces, vamos a comenzar. Ingresamos al examen. Ya tenemos las indicaciones, que fue lo que yo le dejé allí al examen, pero podemos observar aquí en la parte de abajo que me dice que a este examen todavía no se le han agregado preguntas. Fíjense que me dice, tengo 2 intentos permitidos y tengo un límite de tiempo de 1 hora. ¿Y cuál es el método de calificación? El método es calificación más alta. Allí tenemos esos 3 elementos que me está mostrando que son propios de la configuración del examen. Y por supuesto me muestra las indicaciones que yo le he dejado al examen junto con la imagen del GIF que le agregué. Entonces, yo necesito comenzar a agregarle preguntas a este examen. Nos vamos a la opción editar cuestionario. Y aquí es el ambiente de trabajo donde yo voy a comenzar a agregar preguntas a mi evaluación. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Fíjense que aquí tenemos varios elementos. Uno, la calificación máxima. Tengo que tener mucho cuidado con esto porque si mi examen es de 20 preguntas, yo no puedo dejar que la calificación máxima sea de 10 puntos, ¿verdad? Yo les dije al estudiante que tenemos un examen de 20 preguntas de 2 puntos cada pregunta. No sé si lo recuerdan. Vamos a verlo aquí en las indicaciones. A continuación se presenta el examen del curso. El siguiente examen consta de 10 preguntas de 2 puntos cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que mi examen tiene un valor de 20 puntos. De hecho, le estoy diciendo que la nota mínima para aprobar es de 13 puntos. Entonces, vamos a volver aquí a editar cuestionario. Eso se contradice con esto que aparece aquí. Lo que pasa es que este es un valor que me arroja Moodle por defecto, me arroja los cuestionarios de Moodle por defecto, que la nota máxima va a ser de 10 puntos, pero en este caso yo quiero que mi nota máxima sea de 20 puntos. Entonces simplemente borro, coloco el 20 y le doy guardar. Ya luego de eso,
ya le estoy indicando que la nota máxima va a ser de 20 puntos. Aquí me aparece otra opción que me pregunta si las preguntas van a estar reordenadas, ¿verdad? Si yo marco aquí, ¿qué va a hacer? En el momento que el estudiante presente, las preguntas le van a aparecer al azar. Si yo no marco aquí, las preguntas le van a aparecer en el orden secuencial en que han sido agregadas. Y para comenzar a agregar preguntas, aquí en la parte de abajo tenemos la opción agregar con una flechita. Cuando yo hago clic, fíjense que me despliega una ventana con 3 opciones. ¿Cuáles son esas 3 opciones? Ella me pregunta, si yo voy a agregar una nueva pregunta, vamos a hacerle un clic. Si yo le digo que voy a agregar una nueva pregunta, él me saca un cuadro de diálogo con todos los tipos de preguntas que existe, que maneja Moodle, ¿verdad? Me pregunta si yo le voy a agregar la pregunta de opción múltiple, si le voy a agregar una pregunta de verdadero o falso, de emparejamiento, de respuesta corta, de numérico, de ensayo, etc. La otra opción que me presenta es si yo voy a agregar una pregunta del banco de preguntas. ¿Qué pasa aquí? Las preguntas que se agregan a los cuestionarios, ellas en realidad no quedan almacenadas en el cuestionario, ellas quedan almacenadas en un banco de preguntas. Entonces yo puedo agregar y borrar preguntas de un cuestionario, pero ellas siguen en el banco de preguntas. Entonces yo puedo incluso no comenzar a agregar preguntas nuevas, sino que tomarlas del banco de preguntas. Por supuesto, en este caso no he comenzado a agregar y no tengo preguntas en el banco de preguntas, pero es una opción que me presenta Moodle. Si ya yo he agregado anteriormente preguntas a mi banco de preguntas, yo las puedo tomar de allí. Ya vamos a ver con más detalle lo que es el banco de preguntas. Y por último, me pregunta si yo le quiero agregar una pregunta aleatoria. Si yo le indico que le voy a agregar una pregunta aleatoria, ¿qué hace Moodle? Comienza a tomar preguntas de distintas categorías del banco de preguntas y me las va agregando de forma aleatoria al cuestionario. En este caso, yo como vamos a comenzar a trabajar las preguntas, yo le voy a indicar que voy a agregar una nueva pregunta. ¿Para qué? Para que comencemos a elaborar preguntas de diversos tipos. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a agregar una pregunta de opción múltiple. De hecho, cuando nosotros comenzamos a agregar preguntas, yo voy seleccionando cada una y a la derecha me va dando la descripción de ese tipo de pregunta. Entonces, si yo tengo duda de cómo se usa esa pregunta, yo lo puedo ver a través de la descripción. Por ejemplo, si la pregunta es de opción múltiple, me dice aquí, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Vamos a ver en qué consiste la de verdadero o falso. Forma simple de preguntas de opción múltiple con 2 únicas posibilidades, verdadero o falso. Perdón. Pueden ser preguntas de emparejamiento. Vamos a ver, dice que la respuesta de cada una de las subpreguntas se selecciona a partir de una lista de posibilidades. Y así con cada uno de estos tipos de preguntas. Si yo quiero saber en qué consiste, simplemente la selecciono y a la derecha me va a dar su descripción. Entonces comencemos con la primera, una pregunta de opción múltiple. Antes de yo comenzar a agregar preguntas, le quiero explicar lo que es el banco de preguntas. ¿Pero por qué caí aquí? Porque yo les quiero mostrar a ustedes que todo lo que les estaba comentando anteriormente, que las preguntas no se guardan dentro de los cuestionarios, se guardan dentro de un banco de preguntas. Y en ese banco de preguntas, como en todo lo que nosotros trabajamos, lo tenemos que tener de forma organizada. Tenemos que categorizar las preguntas por carpetas, ¿verdad? Eso es lo que se llama las categorías dentro del banco de preguntas. ¿Qué son las categorías? Cuando yo agarro un grupo de preguntas y las incluyo, las agrego dentro de un lugar específico. Yo no quiero que las preguntas del examen de la unidad 1 estén junto con las preguntas del examen de la unidad 2, porque si en algún momento yo necesito ese examen, yo necesito tomar solo esas preguntas. Por eso es que se recomienda
dividir las preguntas por categoría. Ojo, esto es muy importante y esto poca gente lo maneja así. Por lo general los profesores cuando van a agregar preguntas en un examen, hacen lo que estamos haciendo hasta aquí y comienzan a agregar el nombre de la pregunta, la descripción, y no se fijan dónde cae esa pregunta. Entonces, es muy, muy importante que ustedes estén pendientes de esto. Las preguntas deben caer en una categoría que yo debo reconocer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que son las categorías del banco de preguntas y vamos a ver cómo se crean. Me voy a salir de aquí. Las categorías, si ustedes observan aquí, si yo no le doy una categoría, si yo no le selecciono una, ellas van a caer por defecto en esta categoría que se llama área. Todas estas son categorías dentro del banco de preguntas. Pero a mí me gusta trabajar de forma ordenada y me gusta crear mis propias categorías. Entonces vamos a ver, antes de comenzar a agregar las preguntas, vamos a ver cómo se crean las categorías. ¿Por qué le digo que antes de comenzar a agregar las preguntas? Porque lógicamente las preguntas se deben guardar dentro de esas categorías que nosotros vamos a crear. Vamos a devolvernos aquí, vamos a devolvernos al curso. Y para crear una categoría, nos vamos aquí a la opción editar ajustes, ¿verdad? Aquí a la opción aún más, que me está mandando la configuración de mi aula virtual. Y aquí en la parte de abajo tenemos una opción que se llama banco de preguntas. Dentro de esta opción de banco de preguntas, él me permite agregar preguntas, agregar categorías, importar preguntas, exportar preguntas. Esto lo vamos a ver en un próximo webinar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar ahorita? Las categorías. Recordemos, las categorías es donde se guardan las preguntas dentro del banco de preguntas. Es como carpetas, es como cuando yo creo carpetas dentro de mis documentos, ¿verdad? Una carpeta donde yo voy a manejar, donde yo voy a guardar toda la información de mi clase de inglés. Otra carpeta donde voy a guardar toda la información de mi clase de matemáticas. Y así, ¿verdad? Porque yo quiero que mi información se encuentre separada. Lo mismo lo hago con los exámenes. Repito, yo quiero que los exámenes de la unidad 1 estén separados de los exámenes de la unidad 2 y así sucesivamente. Entonces voy a crear categorías. ¿Cómo se llama mi curso? Mi curso se llama Áreas Integradas. Y necesito crear las categorías por unidades, en mi caso, para mi necesidad. Entonces, aquí me pregunta cuál es la categoría padre. En este caso, la categoría padre sería esta por defecto. Y luego me pregunta el nombre de la categoría que yo quiero crear. Yo manejo una codificación. O sea, yo por ya muchos años de experiencia y así he aprendido a trabajar en orden. ¿Cuál es esa codificación que yo manejo? Una abreviatura del nombre del curso, en este caso áreas integradas. Bueno, yo le digo, por ejemplo, así, áreas integradas. Las dos primeras letras de cada uno. Ahí tengo la abreviación del nombre del curso. Luego, la unidad 1, o si esa unidad pertenece a un módulo, por ejemplo, módulo 1, unidad 1, dependiendo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo así, vamos a trabajarlo así, sin unidades. Esa va a ser la categoría donde se guardan las preguntas de la unidad 1 del curso Áreas Integradas. Y simplemente, vamos a darle aquí control C, le doy a añadir categoría. Fíjense que aquí me cayó la categoría, ¿verdad? Ya tengo la categoría o la carpeta, por decirlo así, donde se van a guardar las preguntas del examen de la unidad 1. Pero resulta que mi curso, Áreas Integradas, tiene 5 unidades y cada unidad tiene un examen. ¿Qué debo hacer? A ver quién me ayuda. Si mi curso tiene 5 unidades y cada unidad tiene un examen,
¿qué debo hacer? Voy a meter todas las preguntas de todos los exámenes en esa categoría de unidad 1. ¿Qué consideran ustedes? Lo más lógico es que se vaya a crear una categoría por cada unidad, ¿verdad? Entonces, si ya yo tengo la categoría de la unidad 1, me falta crear la categoría para la unidad 2, para la unidad 3, para la 4 y para la 5. Entonces, yo le di control C para copiar, le doy aquí control V y me estoy pegando lo mismo y lo único que le cambio es el número de la unidad, ¿verdad? Y ya tengo la categoría donde voy a guardar las preguntas de la unidad 2. Hago el mismo proceso para la unidad 3. La 4. Es decir, le coloco el nombre de la categoría. Yo lo que estoy haciendo es que le di control C para no copiar de nuevo y le doy a añadir categoría. Y por último, las 5. Entonces aquí tengo las 5 categorías porque se supone que a lo largo del curso yo voy a hacer 5 exámenes, uno para la unidad 1, otro para la 2, la 3, la 4 y la 5. Por supuesto, nosotros en el webinar vamos a hacer un solo examen. Este sería el examen final, recuerdan que lo colocamos al final. Entonces vamos a colocarle aquí examen final. Y ahí tengo la categoría donde se van a guardar las preguntas del examen final. Entonces allí tenemos, fíjense que todas estas son categorías que están dentro de la categoría padre que se llama áreas. Si ustedes observan, cada una de esas categorías tiene entre paréntesis un numerito. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la cantidad de preguntas que se están guardando dentro de esta categoría. Por supuesto, en este momento la categoría la acabamos de crear, por tanto no tiene preguntas, por eso está en 0. Pero a medida que nosotros comencemos a agregar preguntas, allí va a aparecer un numerito indicando la cantidad de preguntas que tiene esa categoría. Preguntas hasta aquí. Me indican, por favor, si está clara la información hasta aquí para ya comenzar a agregar preguntas al cuestionario. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, todo bien. Gracias, James. Entonces, continuamos. Fíjense bien. Ya tenemos las categorías donde van a caer las preguntas. Hemos hecho 2 pasos. El primer paso, vamos a devolvernos aquí al curso. El primer paso fue crear el cuestionario, ¿verdad? Que es el examen final. Y el segundo paso ha sido crear las categorías donde se van a guardar las preguntas de ese cuestionario. Ojo con esto. ¿Qué pasa? Muchas veces los profesores no les explican esto y simplemente comienzan a crear preguntas y sí, el cuestionario va a funcionar. Pero ¿qué pasa? Que posteriormente, cuando los programadores quieren llevarse esos exámenes, por ejemplo, para otra plataforma, resulta que todas las preguntas están regadas, están revueltas, la de la unidad 1 con las de la unidad 2, con las de la unidad 3. Entonces no nos los podemos llevar, sino que tenemos que crearlos de nuevo. Entonces es un trabajo bastante fuerte y bastante tedioso y se convierte en un trabajo de varias semanas, algo que se podía hacer en 5 minutos si lo hubiésemos hecho de forma ordenada. Entonces por eso es que yo les digo, siempre trabajen con sus categorías bien ordenaditas y vean dónde están cayendo las preguntas que ustedes agregan a su cuestionario. Siempre hago mucho hincapié en eso. Entonces les decía, hemos hecho 2 pasos. El primer paso fue agregar el examen, el cuestionario como tal. Y el segundo paso ha sido agregar las categorías donde van a caer esas preguntas. Ahora sí, vámonos a agregar las preguntas. Entramos al examen. Ahí estamos de nuevo. Nuevamente nos indica que no se han agregado preguntas porque de hecho no se han agregado. Vámonos a la opción editar cuestionario.
Aquí le decimos que queremos agregar una nueva pregunta y vamos a agregar la primera pregunta para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a agregar la primera, que es más fácil, como verdadero y falso. Y le damos a agregar. Vamos a agregar aquí una preguntita de verdadero y falso que son más fáciles de trabajar y luego pasamos a las otras. Lo primero que hay que hacer al momento de agregar una pregunta. Bueno, aquí vemos el tipo de pregunta que estamos trabajando. Esta es una pregunta de verdadero y falso. Debemos ver la categoría donde va a caer esa pregunta. Fíjense que ahora cuando despliego la ventana me aparece algo que no me aparecía anteriormente. ¿Qué será? Las categorías que yo he creado, ¿verdad? Como este es un examen final, lo voy a agregar en la categoría que yo hice con el nombre, áreas integradas, le dejé la U, esa U, no, bueno, examen final. Ya tengo la categoría donde va a caer. Ahí le estoy indicando que que las preguntas que yo desarrolle van a caer en esa categoría. Ahora, ¿qué me pide? El nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta, aquí no es donde yo voy a colocar la pregunta como tal. Aquí yo le voy a colocar un identificador para esa pregunta. ¿Qué es ese identificador? Eso es lo que me va a permitir identificar o mantener la pregunta como única, que yo también lo trabajo a través de una codificación. ¿Por qué? Porque me gusta en el momento que yo vaya a ver, y eso lo vamos a ver en la otra clase, si Dios quiere, cuando veamos un poquito más avanzado los cuestionarios, vamos a ver cómo se ve de ordenado un cuestionario con todas sus preguntas codificadas, a diferencia de un cuestionario que yo le coloco cualquier cosa allí en nombre de la pregunta. ¿Qué codificación utilizo yo? Bueno, yo utilizo la misma categoría que coloqué y le agrego P1. ¿Qué quiere decir ese P1? Que esta es la pregunta 1. Entonces, esa es la codificación que yo utilizo. La categoría, el nombre de la categoría donde la estoy guardando y le agrego P1 o P2, pues todo depende de la pregunta, ¿verdad? Ya va, que se me movió aquí. Ok, eso es el nombre de la pregunta. Ojo, repito, el nombre de la pregunta no es la descripción como tal de la pregunta, es una codificación que me va a permitir identificar la pregunta rápidamente en una lista de muchísimas preguntas. Luego viene lo que es el enunciado de la pregunta. ¿Qué es el enunciado? Aquí sí voy a colocar la pregunta como tal. Yo tengo por aquí algunas preguntas ya preparadas, ¿verdad? Esta es de verdadero o falso, vamos a verlo. Ok, ahí coloco el enunciado, que me lo copié, por supuesto, por el factor tiempo. Dice, el planteamiento del problema consiste en la comprobación de la hipótesis, ¿verdad? Esta es una pregunta de áreas integradas. Entonces, yo le debo indicar, aquí estoy colocando mi afirmación como tal, ¿verdad? Estoy colocando la afirmación que yo le estoy dando a esa pregunta. Y aquí, más abajo, yo le voy a indicar qué puntuación va a tener por defecto, si le quiero dar una retroalimentación general, y lo más importante, si eso es verdadero o es falso. En este caso, esta afirmación que yo coloqué aquí es falsa, entonces lo dejo aquí en falso. Si fuese verdadero, por supuesto lo voy a cambiar aquí para verdadero, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una y otra. Si esta es falsa. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante responde verdadero, la pregunta le sale mal, le sale errada, ¿verdad? No va a tener notas porque en realidad esta afirmación que yo estoy colocando aquí es falsa. ¿Me siguen hasta allí? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Entonces, fíjense bien.
Continuamos aquí. Le damos aquí a la opción guardar cambio y ya tenemos nuestra pregunta de verdadero o falso. Fíjense bien que aquí cuando ya tengo una pregunta para ese cuestionario. Aquí cuando yo le coloco, cuando me cae la pregunta, fíjense que yo puedo ver la codificación o el nombre de la pregunta y parte de su descripción, ¿verdad? E incluso tengo aquí la opción, tengo varias opciones. Tengo aquí la opción si yo le quiero dar una vista previa a la pregunta. Tengo aquí la opción de la papelerita por si acaso yo quiera borrar la pregunta. Tengo aquí la opción de editar. Vamos a ver. Editar ajustes, que lo que me va a llevar es nuevamente a la ventana del editor por si acaso yo me equivoqué y quiera hacer un cambio en esa pregunta. Ah, no, no era falso, me equivoqué, era verdadero. Ah, ok, entonces la cambio y le doy guardar cambios. ¿Verdad? Y tiene aquí la opción de vista previa, lo que les comentaba, donde yo puedo visualizar cómo va a ver el estudiante la pregunta. Entonces, de esta manera le va a aparecer la pregunta al estudiante. El planteamiento del problema consiste en la comprobación de una hipótesis. Le digo que es verdadero, le doy enviar y terminar. Y allí me aparece, ¿verdad? Esta es la vista previa de la pregunta. E incluso yo puedo aquí cambiarle los puntos a esa pregunta. Por defecto Moodle, cuando nosotros agregamos una pregunta, él por defecto me la coloca de un punto, que esa pregunta vale un punto. Pero yo le puedo decir que vale 2, 3, 4 o la cantidad de puntos que yo lo considere. Recordemos que en las indicaciones yo le dije a los estudiantes que cada pregunta iba a valer 2 puntos. Y si observamos aquí, esos 2 puntos ya se comienzan a sumar aquí. Es decir, que hasta ahora el estudiante hasta ahora llevamos para ese examen un total de calificaciones de 2 puntos. A medida que yo vaya agregando preguntas, eso se va a ir sumando aquí. Pero recordemos que la nota máxima para ese examen es de 20 puntos. Entonces, vamos ahora, ya tenemos lo que es una pregunta de verdadero o falso. Vamos a agregar ahora una nueva pregunta, pero de opción múltiple. La pregunta de opción múltiple es aquella que permite al estudiante seleccionar una sola opción, la cual considera que es correcta. Vamos a verlo. Fíjense lo que pasa cuando caemos aquí a agregar la pregunta de opción múltiple. Primero, aquí me aparece el tipo de pregunta que estoy trabajando. Estoy agregando una pregunta de opción múltiple. Nuevamente me aparece la categoría. Por lo general, cuando ya yo agrego una pregunta en una categoría, las siguientes me van a seguir cayendo en la misma categoría, pero de todas maneras no está de más estar pendiente y revisar. Revisar porque a veces se cambia. Entonces, aquí ya yo sé que me está cayendo en la categoría que yo requiero porque todavía estoy agregando preguntas para el examen final. Apenas he agregado una y son 10, ¿verdad? Yo quiero que las 10 caigan en la categoría de examen final. Si observan, entre paréntesis, aparece el número 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa categoría ya existe una pregunta, que fue la que yo agregué anteriormente de verdadero o falso. ¿Por qué? Porque yo le pedí que se guardara en esa categoría. Entonces, vamos a agregar la siguiente pregunta. Le agregamos la codificación o el nombre de la pregunta, que les decía que es el mismo nombre de la categoría más el número de pregunta. En este caso sería P2, ¿verdad? Es decir, exactamente lo mismo, el mismo nombre que le coloqué allá, pero llevando un correlativo con respecto al número de la pregunta. Ok, esta es una pregunta de opción múltiple. En el enunciado de la pregunta, déjenme buscar por aquí un ejemplo de pregunta de opción múltiple.
El enunciado dice aquí, es la información que se obtiene de las características y cualidades. Por supuesto, se sobreentiende que estas son preguntas que están saliendo del material que ya el estudiante ha revisado, ¿verdad? Ok, entonces aquí coloco el enunciado de la pregunta. Luego, la puntuación por defecto, si la quiero dejar, pero también la puedo cambiar allá como lo vimos, ¿verdad? Fíjense que aquí me presenta una opción. Bueno, esto que está aquí es la retroalimentación, si le quiero dar una retroalimentación general. Aquí me presenta varias opciones muy importantes. Una, me pregunta si va a ser una o varias respuestas. Como en este caso yo quiero que el estudiante seleccione una sola respuesta correcta, lo dejo como solo una respuesta. Pero se puede dar el caso de que el estudiante, yo quiero que él seleccione dos respuestas. O es decir, no solo una es la correcta, sino que le puedo indicar, selecciona las respuestas que tú consideres correctas. Entonces allí yo le digo aquí que se permiten varias respuestas. ¿Sí? En este caso lo vamos a hacer para solo una, le digo que solo una respuesta. Luego me coloca aquí la opción preguntando si va a barajar las respuestas. Barajarlas quiere decir que me las va a presentar al azar. La que yo coloco aquí como primera elección puede aparecer, una vez le puede aparecer de primera, otra vez le puede aparecer de segunda, otra de tercera. Es decir, las opciones de respuesta se le van a presentar al estudiante al azar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que sea así, yo le dejo esta opción marcada. Si no, yo le quito la opción. Otra opción que me aparece aquí es si voy a numerar las elecciones. Es decir, las opciones de respuesta se pueden presentar como A, B, C, como 1, 2, 3. Yo por lo general lo trabajo sin numeración. ¿Por qué sin numeración? Porque hay veces que los estudiantes cuando se quieren copiar dicen la A, la B, la C. Perdón, entonces es más fácil si se lo dejamos sin numeración. Y aquí comenzamos a agregar las opciones de respuesta. Por supuesto, solo una es la verdadera y el resto sería falsa. Entonces, las opciones de respuesta que se manejan para esta pregunta son proposición de teoría, diseño experimental, observación, hipótesis y planteamiento. Veamos. La primera opción, proposición de teoría. Esa es la primera opción. La segunda, observación. La tercera, hipótesis. Y la cuarta, planteamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para la pregunta, que para la siguiente consulta que dice, es la información que se obtiene de las características y cualidades, al estudiante se le van a presentar estas 5 opciones para que él escoja cuál de ellas es la información que se obtiene de las características y cualidades. ¿Cuáles son esas 5 opciones? Proposición de teoría, observación, hipótesis y planteamiento. Solo una de esas respuestas es la verdadera. En este caso, la respuesta verdadera es observación. Entonces, como esa es la respuesta verdadera, a esta aquí en calificación yo le voy a indicar que tiene 100%. Ya cuando yo le indico esto, le estoy diciendo al sistema, esta es la respuesta verdadera porque es la que tiene el 100% de las calificaciones. ¿Verdad? Y le damos a la opción guardar. Otra cosa, también puede darse el caso, lo que les comentaba anteriormente, de que no es una sola respuesta, sino que en realidad las respuestas son observación e hipótesis. Ah, bueno, como son 2 respuestas, entonces yo aquí le digo que no es solo una respuesta, sino que se permiten varias respuestas. Y aquí
Si son observación e hipótesis, las dos verdaderas, ya observación no va a tener el 100%, sino que ese 100% se va a dividir entre la cantidad de respuestas verdaderas. Como en este caso son 2, entonces aquí sería 50% y aquí sería 50%. Cuando el estudiante marque observación, ya lleva de los 2 puntos que vale la pregunta, ya lleva un punto. Y si marca también hipótesis, ya va a llevar el otro 50% de la calificación, que es el otro punto. También yo le puedo decir que en vez de 2 respuestas verdaderas, serían 3. Resulta que no es observación e hipótesis solamente, sino es observación, hipótesis y planteamiento. Estas 3. ¿Qué pasa? Ya de estas 2 no valen 50%. Ahora valdría entre 3, que sería 33.33, ¿verdad? Observación vale 33.33, hipótesis vale 33.33 y planteamiento tiene la ponderación de 33.33. ¿Qué quiere decir? Recordemos que la suma de esto me tiene que dar 100%. Y le damos guardar cambio. Eso con respecto a las preguntas de opción múltiple. Entonces podemos ver que las preguntas de opción múltiple se pueden manejar de 2 tipos. Para una sola respuesta correcta o para más de una respuesta correcta. Cuando es una sola respuesta correcta, esa va a tener una calificación, una ponderación de 100% a esa respuesta. Cuando son más de una, entonces se divide ese 100% entre la cantidad de respuestas correctas y ese es el valor que se le va a dar. Fíjense que aquí esto me indica que esta es de verdadero o falso y que esta es de opción múltiple. Estamos manejando 2 tipos de preguntas. ¿Cómo la vería el estudiante? Vamos a darle una vista previa. Entonces fíjense que la va a ver así. Es la información que se obtiene de las características y cualidades. Cuando es una sola respuesta correcta, aquí aparece un puntico, indicándome que solo puede marcar una, ya lo vamos a ver. Pero cuando es más de una, me aparece un cuadrito con un check para yo marcar la cantidad de respuestas correctas. ¿Sí? Creo que esta no era, sino esta y esta. Y le damos guardar. Enviar y terminar. Y allí lo vemos. Vamos a ver cómo se vería. Vamos a darle aquí a editar ajustes si le dejamos con solo una respuesta correcta. Ya no sería el cuadrito, sino sería la ruedita, ¿verdad? Vamos a dejar solo esta como respuesta correcta y a las otras 2 le decimos que ninguno. Para que sea una sola opción. Y a quien se permiten varias respuestas le decimos que es solo una respuesta. Le damos guardar cambios. Vamos a darle una vista previa. Y fíjense que ahora sí, solo me va a permitir seleccionar uno. Si yo selecciono el otro, el de arriba se le quita la selección, ¿verdad? Porque yo le estoy indicando que solo una de las respuestas es la correcta. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, lo que es el trabajo de exámenes. Fíjense lo complejo que es que vamos a necesitar 2 clases para solamente trabajar a fondo lo que son los exámenes. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, me lo hace saber a través del chat, por favor. Si quedó clara la explicación. Bueno, asumo que no hay preguntas. Entonces, fíjense bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya para la próxima clase vamos a terminar de ver. Gracias, Jane. Me alegra que hayas comprendido. Gracias, Oscar. Perfecto. Ok, chévere, Tania. Yo les recomiendo que practiquen esto en su aula virtual. Recuerden que cada uno de ustedes tiene asignado un aula virtual que CAMEX le ha dado. Y en esa aula virtual, como ustedes están desarrollando su propio curso, practiquen lo que son las evaluaciones. Hagan un examen y vayan creando, vayan practicando, vayan haciendo diferentes tipos de preguntas.
Yo siempre estoy subiendo en el aula cada uno de los webinars que se van dando y allí también tenemos el material de estudio, que es cómo se trabajan los exámenes. Entonces lo pueden hacer bien sea a través del material de estudio o siguiendo el video del webinar. Ya para la otra semana yo les estaré subiendo en el aula, en la unidad correspondiente a exámenes, el video de este webinar. Entonces les decía que para la próxima clase vamos a terminar de ver cada una de las preguntas más comunes que se manejan en Moodle y algunos elementos que se pueden llevar a cabo con esas preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, espero que la explicación haya sido clara y nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. Gracias. Gracias a ustedes, James. Gracias, Oscar. Que estén muy bien. Hasta luego.